en este vídeo vamos a ver la introducción del segundo bloque de dHomeBrewers Cloud, la parte de integraciones. Tenéis un vídeo introductorio de lo que es dHomeBrewers Cloud y todo lo que va a componer dHomeBrewers Cloud. Y tenéis también diferentes vídeos de los diferentes apartados, ¿vale? Como es la creación de recetas, edición del agua, biblioteca. El primer bloque consistía de toda la parte de creación de recetas, edición del agua, que ya está pública. Y en este vídeo vamos a ver todo el apartado de integraciones. Es decir, todos los gadgets que utilicéis en vuestras elaboraciones de cerveza y cómo podéis integrarlos con dHomeBrewers Cloud, con vuestras recetas, vuestros seguimientos, etc. Bienvenidos a dHomeBrewers. Lo primero de todo, os dejo aquí arriba a la derecha un vídeo introductorio de lo que es dHomeBrewers Cloud. Aparte de él, si navegáis por la web o por el canal de YouTube, tenéis diferentes vídeos de cómo crear una receta, cómo detallar el agua, o vídeos como este de la integración de los gadgets de vuestra cerveza. Como siempre, y siempre que me lo permita porque esto es un hobby y lo hago por diversión, mientras sea autosostenible, siempre va a ser como hasta ahora, como todo el contenido que hay en la web de todos los gadgets, gratuito. En este caso, para hacer al apartado de nuestros gadgets, igual que hacíamos con el apartado de recetas, desde Cloud tenemos un apartado de tracking, que podemos acceder desde la barra inicial o desde la barra lateral. O si accedéis desde un móvil, también desde un móvil, está completamente integrado. Y por recordar, tenemos el modo oscuro y también el modo claro. En mi caso, pues soy mucho más del modo oscuro. De hecho, está la web más preparada para el modo oscuro, ¿vale? Desde el Cloud tenemos el apartado de tracking, ¿vale? Donde tenemos mis dispositivos, donde vamos a poder crear nuestros dispositivos y seguimiento de las fermentaciones, donde vamos a ver el seguimiento de nuestras fermentaciones, tanto las que están en curso como las que tenemos acabadas y archivadas, ¿vale? Desde mis dispositivos nos aparece un menú bastante intuitivo, ¿vale? Tendremos un apartado de vincular dispositivo. Estos son los dispositivos que podemos crear. Mis dispositivos, los dispositivos que tenemos creados, y desde este apartado asignaremos nuestros dispositivos a una receta, o si no tenemos una receta, le ponemos un nombre y podemos asignarlo a una fermentación que no esté vinculada a una receta. Lo lógico igualmente sería a una receta, porque veremos después que tenemos todos los datos unidos y vinculados entre sí. Aquí un pequeño apartado de los que tenéis asignados y dónde están asignados, y un pequeño apartado de instrucciones, ¿vale? De todos los dispositivos. Como todos los apartados, esto está en curso, se sigue actualizando y poco a poco pues, iréis viendo que tenéis pues, más opciones, ¿vale? Por empezar desde el principio, ¿qué dispositivos podemos vincular con nuestra nube de dHomeBrewers Cloud? Lo primero y más importante, que inicialmente podéis crear actualmente 3 dispositivos diferentes, ¿vale? Esto no significa solo 3 densidades, ¿vale? Lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Y si necesitáis más dispositivos, simplemente escribirme y vemos cómo podemos abrirlo, ¿vale? O igual cuando veáis este vídeo, ya está abierto a más dispositivos. Simplemente es porque se está probando la nube, se ha probado una fase beta con unas varias personas haciendo fermentaciones y voy a ir abriendo poco a poco cada vez más para ver cuánto es sostenible y sobre todo que todo está bien optimizado, ¿vale? ¿Qué dispositivos podemos vincular con la web de dHomeBrewers Cloud? Tenemos el iSpindle, que imagino que la mayoría lo conoceréis, insisto, y si no conocéis este o alguno de los dispositivos que estamos hablando, si entréis en la web con el mismo buscador, tenéis reviews, análisis, montaje, todo de todos estos aparatos. Tenemos el RAL Pill, ¿vale? Que nos funcionaría tanto desde su nube como desde dispositivos como el Pill Repeater. Tenemos el genérico, por si vosotros os habéis creado un hardware específico o un gadget vuestro propio, que también podáis vincularlo con la web. Tenéis BrewPressure, ¿vale? Que es el medidor de presión. Tenemos BrewKeglevel, que es el medidor de litros. Y tenemos también el Hub Cloud, ¿vale? El Hub Cloud, que es este dispositivo que os dejo por aquí, es uno de los próximos dispositivos, si no es el siguiente que voy a publicar en la web, el cual es un hub donde podéis vincular todos vuestros, digamos, sensores de vuestro fermentador, ver desde ahí una gráfica con todo el proceso y también, a su vez, que se vincule con la web para que tengáis todo registrado. Insisto, este va a ser seguramente el próximo artículo o de los próximos. Cuando esté, os dejaré por aquí arriba a la derecha un vídeo y si se me ha olvidado, por si acaso revisar la web por si ya está publicado. De todos estos dispositivos, aquí abajo, poco a poco, iré actualizando las instrucciones para poder registrar vuestros dispositivos con vuestras cuentas, ¿vale? El endpoint que tenéis que utilizar, es decir, lo que tenéis que copiar y pegar, ¿vale? Igualmente, en la parte de aquí abajo, pues tendréis enlaces hacia los artículos, si por ahora no está creado uno específico, hacia el genérico donde tenéis los pasos, y si he hecho un vídeo tutorial específico de este dispositivo,
desde aquí tenéis también el vídeo, ¿vale? Insisto, con todos los creados, si voy creando más, aunque no esté en este vídeo, iréis viendo cómo os aparecen todas las opciones. Muy sencillo. Si queremos crear, por ejemplo, un RALPIL, ¿vale? Para todo sería prácticamente igual. Le ponemos un nombre, RALPIL, vídeo. Le daremos directamente a crear. Como estáis viendo, os ha creado una clave API, es decir, vuestro código propio de vuestro aparato vinculado a vuestra cuenta, ¿vale? Este siempre copiarlo y guardarlo o meterlo en vuestro dispositivo cuando lo integréis, pero tened en cuenta que cuando utilicéis esta página, este código ya no se puede volver a ver. Es decir, si lo perdéis, tenéis que borrar el dispositivo y volverlo a crear, ¿vale? Esto es simplemente por seguridad. Una vez creado y copiada la clave API, como veis, nos ha aparecido aquí el dispositivo. En este caso es el nombre que hemos puesto, con el tipo y cuándo ha sido creado. En el momento que reciba la primera lectura, como veis en el resto, os dice cuándo ha recibido el último paso, ¿vale? Y para vincularlo, insisto, ¿vale? Os vais al que habéis creado, este sería el endpoint y aquí, como veis, la clave que nos ha dado antes. Y en cada uno de los dispositivos, ya sea el RALPIL, PIL Repeater y Spindle, lo tenéis que poner en el apartado específico de tenéis del propio artículo, ¿vale? Aquí os dejo pues algunos ejemplos muy rápidos, desde por ejemplo la web de RALPIL o por ejemplo una iSpindle. Insisto, ir al artículo propio y cualquier duda pues me preguntáis, ya sea por el vídeo, el canal de Discord, por los artículos, donde queréis, ¿vale? Para tener todo bien documentado. Una vez creado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos los dispositivos que no tenemos aún vinculados y nos podemos asignar a una receta que ya habéis creado anteriormente con los editores de recetas o simplemente una receta sin nombre. Pues porque no he hecho la receta o no quiero vincular una receta, simplemente quiero controlar una fermentación. Podéis añadir tantos dispositivos como queráis y os lo permitan vuestras claves, ¿vale? De una misma fermentación. Es decir, puedes meter una iSpindle, un medidor de presión, puedes meter un medidor de nivel, lo que queráis, ¿vale? Y vincularlos todos a una misma receta, ¿vale? No es necesariamente un dispositivo, una receta, ¿vale? Aunque sí que lo lógico es un dispositivo de densidad para cada receta. No metas una iSpindle y un RALPIL contra una receta porque, lógicamente, no va a funcionar correctamente. Elegiremos el que hemos creado. Nos pregunta, ¿asociar una receta existente sí o no? Si le decimos que sí, nos dice las que podemos seleccionar. ¿Cuáles podemos seleccionar? En este caso no te aparecen todas las recetas que tú tienes, ¿vale? Porque si no sería una locura que vez que quieres hacer un seguimiento, que las tengas tú aquí todas, ¿vale? Si tú te vas al apartado de tus propias recetas, ¿vale? En mi caso la mayoría son de pruebas, ¿vale? Solo nos va a dejar las que tengáis en estado en fermentación, es decir, si tú has creado una receta, entra y ponla en fermentación para decirle he comenzado la fermentación. Estás haciendo un seguimiento de estados de tu propia cerveza. Para ello simplemente dentro de la receta iremos aquí y seleccionaremos en fermentación y guardar. Suficiente, ¿vale? Entonces, dicho esto, lo añadimos a una receta propia, ¿vale? O si no queremos, porque no quieres una receta existente, le pones un nombre de recetas, receta vídeo, ¿vale? Y guardar asociación. Te dice el nombre que le has puesto, el dispositivo, si la receta existe o no, y desde aquí, si quieres, lo puedes desvincular. Una vez creado nuestro propio dispositivo y vinculado a una receta, simplemente pasaremos a fermentaciones activas, ¿vale? En fermentaciones activas tenemos todas las fermentaciones que están en curso, es decir, las que estáis haciendo en el momento, ¿vale? Por ejemplo, como veis, tenéis esta y como no ha recibido aún ningún dato, nos dice que está iniciada porque está en fermentación, pero que aún no ha recibido ningún dato, ¿vale? Y si entramos a ella, no tenemos nada de nada, ¿vale? Desde este mismo apartado, si queréis, ¿vale? Las tenéis todas, donde podéis eliminarlas si queréis. Si las elimináis, tranquilos, no estéis borrando la receta, ¿vale? Si tenéis una receta, nunca se va a borrar. Simplemente, si no tenéis receta, sí que se va a borrar el registro como tal, ¿vale? Porque al fin y al cabo no ha registrado nada aún. En este caso, por ejemplo, como veis, esta no tiene receta, la puedo eliminar sin más. Esta que tiene receta, la puedo eliminar, es decir, lo que haces es desvincular el dispositivo, pero la receta la sigues teniendo sin ningún problema, ¿vale? Incluso desde aquí tú te puedes ir a editar la receta si quieres hacer algún cambio más, ¿vale? Y desde ver gráfica vamos a ver todos los datos que estamos registrando.
Igualmente, como estáis viendo, en esta primera página tenéis un resumen de las fermentaciones. Por ejemplo, en este caso, que está vinculado un RALPIL únicamente, ¿vale? Rojo, porque lo tengo con la tapa roja, es el nombre que le pongas. Te dice la densidad inicial estimada y densidad final estimada. ¿Por qué me dice los datos estimados? Porque me está diciendo los datos según nuestra receta, ¿vale? Es decir, los que hemos hecho en el editor de nuestra receta, ¿vale? Densidad inicial actual, es decir, el primer dato que ha medido nuestro dispositivo. Densidad actual, el último dato que ha medido nuestro dispositivo. Y nos calcula también el alcohol actual y la teoración actual. No obstante, ahora lo veremos en las gráficas, ¿vale? Esto es si tenemos, por ejemplo, simplemente un densímetro, ¿vale? Pero tenemos esta otra receta, que esta la realicé con un Hub Cloud, es decir, con el dispositivo que he comentado antes, que puedes integrar muchos más dispositivos, ¿vale? Igualmente tú puedes tener aquí, en vez de un Hub Cloud, un RALPIL, un Brewcook Level y un Brew Pressure, y vas a tener todos los datos. Y ya como veis, te da más información. Lo mismo, los estimados, según mi receta, nos dice lo mismo, densidad inicial, actual, alcohol y atenuación. Y también, como veis, nos dice el último dato, tanto de la presión, la batería de nuestro dispositivo y los litros. Visto, simplemente es un resumen inicial para que tú entres, tanto desde el móvil como desde la web, y veas en un primer vistazo pues cómo va tu fermentación, ¿vale? Si entramos dentro de la gráfica, vamos a esta que es más sencilla por el momento, del RALPIL, idéntico para un iSpindle o idéntico para un TIL, si lo tienes, por ejemplo, con el Hub Cloud. Entramos dentro de la gráfica y tenemos una gráfica muy sencilla con todos los datos de la fermentación. Si entramos a esta, como veis, vais a ver que hay unos poquitos más datos. Tenéis a la izquierda un pequeño dibujo ejemplo, ¿vale? De un fermentador con la última densidad, temperatura y con la fecha del último dato, ¿vale? Un resumen rápido. Igual que tenéis aquí un resumen de toda la fermentación. Lo mismo que teníamos antes más o menos. El dispositivo, estimadas en receta y cómo va yendo vuestra fermentación. Lo mismo que la presión, aquí tenéis un pequeño manómetro con la presión indicada. Tendréis la gráfica con todos vuestros datos, tanto densidad, temperatura, presión y volumen. Desde aquí, si no queréis ver algún dato, simplemente lo podéis quitar para que tengáis solo los datos que queréis ver en el momento. Y en la misma gráfica tenéis aquí, como veis, en línea de puntos, ¿vale? A modo de guía, lo que es la densidad inicial estimada y la final. Esto, lógicamente, si lo hacéis a raíz de una receta, si lo hacéis a raíz de una cerveza sin receta, no os aparece, ¿vale? Simplemente porque no tiene el dato. Y en la línea de aquí abajo tenéis pues, un apartado con, digamos, la fecha de cada uno de los datos. Igualmente, que creo que es algo que esto no tienen otros editores, tú puedes eliminar todos los datos, es decir, pasa mucho que tú empiezas a fermentar, ya has metido ya dentro tu RALPIL y lo has dejado un rato, pero aún no has comenzado a fermentar o quieres, digamos, como iniciar. No hace falta borrar todo, ¿vale? Bueno, no hace falta borrar todo y volver a crear, asociar el dispositivo. Desde aquí puedes eliminar todos los datos. Eso te eliminará toda la tabla y como que volvería a empezar. O simplemente, que esto sí que no lo tienen otros, o al menos los que yo he visto, si hay algún dato feo, porque tú te quieres ordenar la gráfica, ¿vale? Es decir, has estado haciendo la gráfica, has estado bajando, y al final tú aquí has quitado la cerveza, ¿vale? Es decir, has llenado tus barriles, pero te has dejado el RALPIL encima de una mesa y te empieza aquí a crear datos feos. Te puedes dejar tu gráfica bonita yendo aquí e ir borrando uno a uno los últimos. Tienes todos tus datos que vas a poder hacer un seguimiento de ellos y poder borrarlos. Tienes un mal pico que te ha hecho en un momento que quieres quitar por lo que sea, ¿vale? Porque ha sido Krause, lo quieres borrar, vas en medio, lo buscas y lo puedes borrar sin ningún problema, ¿vale? Tanto en completo como uno a uno. Y luego, aunque vosotros veáis aquí que tengo todos estos valores, que son densidad, temperatura, presión y volumen, próximamente batería. Si tenéis un dispositivo, un RALPIL, por ejemplo, que se lo mide densidad y temperatura, esto no lo vais a tener. Esto nos lo ha creado la gráfica porque sí que recibo el dato, ¿vale? Como habéis visto, si me voy yo a un dispositivo que es un RALPIL, la gráfica es mucho más simple. No tengo lo otro. No vas a tener por qué entrar, es que no utilizo presión, tengo que entrar y quitarlo siempre. No, solo vas a tener en la gráfica con tus propios datos. Como veis, creo que es bastante sencillo e intuitivo. Cuando terminéis vuestra fermentación, vamos a esta, que es la más completa.
simplemente tenéis que darle a finalizar fermentación. Y una vez le damos a finalizar fermentación, la receta se pone en estado finalizada y vuestros gadgets se desvinculan, es decir, volveríamos aquí y te aparecerían libres para poder vincular a una nueva fermentación. ¿Y qué pasa una vez terminada nuestra fermentación? Aquí abajo tenéis un apartado para ir a los seguimientos finalizados, es decir, para que digamos veis el registro de todas las cervezas que vosotros habéis hecho un seguimiento y tenéis guardadas. Pero igualmente tenéis un acceso rápido. Si vosotros vais a mis recetas, es decir, vuestras propias recetas, como veis aquí tengo varias recetas, pero en algunas me aparece un icono aquí. En el momento de que tú crees una fermentación y la asocies a una receta, automáticamente se te crea aquí un icono. Este mismo icono te va a servir para ver la gráfica de una fermentación en curso como una finalizada. O por resumirlo, tú has hecho una fermentación, has metido una spindle, olvídate si quieres de ir a seguimientos iniciados o finalizados. Desde tu propio apartado de tus recetas, buscándolas durante los años, vas a tener aquí tu gráfica donde tú le des y entres a la receta, ya sea finalizada o no. No obstante, lo que hemos dicho, aquí tenemos las iniciadas y si vamos a seguimientos finalizados, por si quieres buscar por finalizados o iniciados, tenéis todos los seguimientos finalizados. El objeto o cómo funciona es prácticamente lo mismo. Tenéis un resumen inicial con todos vuestros datos de la fermentación, estimada, final, último dato, y dentro de la gráfica tenéis lo mismo, toda una gráfica completa con todos los datos, donde tú puedes ir quitando y mostrando los que tú quieras, puedes hacer una captura para que te lo puedas sacar, te dice que está finalizada, y tienes los datos, lo mismo, por si quieres borrarlo. Lo único que pasa es que lógicamente en la parte de abajo no tienes finalizar los datos, simplemente porque ya está finalizada la cerveza. Pero sí que puedes eliminar, igual que el anterior apartado, todos los datos en bloque, porque si quieres eliminar vuestra fermentación, igual que aquí, tienes para eliminarlo por completo. Y lo mismo, editar, solo si tienes receta asociada. Como veis, creo que es bastante sencillo, igual es un poco más, digamos, lioso entenderlo al principio, pero intento hacerlo, digamos, lo más sencillo, lo más intuitivo, lo más limpio. A mí me gusta una interfaz limpia sin muchas cosas, pero que todo esté vinculado entre sí. De todas maneras, que como hemos visto, tú una propia receta tienes todo. Tenemos, por ejemplo, la Rauch, donde tenemos la edición de la propia cerveza que habíamos visto, ¿vale? Si hemos hecho todo el proceso de creación de la propia cerveza. Si tenemos edición del agua, podemos entrar, como veis, marcado con una gota, a los parámetros del agua de nuestra cerveza. Tenemos para sacarla en PDF. Tenemos para ver la receta, ¿vale? Por si queremos compartirla. Como estáis viendo, poco a poco se está formando un ecosistema donde tengamos todo unido en un mismo propósito, es decir, una misma web donde tú crees la receta, edición del agua, vincules tus gadgets y tengas todo guardado para siempre. Tú entres, busques tu receta por fecha, por estilo, como tú quieras y tengas toda la información de ella, ¿vale? Creo que es bastante completa. La parte de integración me cuesta un poquito más sacarla, ¿vale? Sobre todo porque esperaba validez de muchos usuarios beta que lo estaban probando, ¿vale? Y hemos ido arreglando cosas. Se van a seguir arreglando y modificando porque por el momento, como hemos dicho, tenemos estos dispositivos y un apartado de genérico, pero poco a poco, si van saliendo nuevos dispositivos que podemos integrar, se van integrando con el club siempre que buenamente pues, lo pueda realizar. Y como he dicho, si necesitáis algún tutorial específico de algún gadget en concreto, aunque insisto, poco a poco a partir de ahora que ya está abierto para todo el público, tendréis los propios artículos, de vez en cuando iré haciendo algún vídeo de algún dispositivo en concreto, ¿vale? Si lo necesitáis o si me lo pedís, o si saco un juego para hacerlo. Y bueno, espero que os haya gustado, que sea interesante, que lo podáis utilizar y poco a poco pues vamos a ir viendo próximamente pues, más apartados que vamos a ir creando a futuro, ¿vale? Como puede ser que os adelanto así rápidamente al final del vídeo, que estoy trabajando en ello por ejemplo, un control de stock, donde vamos a tener el stock de todos nuestros insumos, lógicamente asociado a las recetas. La interfaz puede cambiar, ¿vale? Simplemente son las pruebas que estoy haciendo hasta validarlo. Algunos apartados, como pueden ser pizarras y el stock de nuestras cervezas, tanto barriles como botellas.
o apartado de estadísticas, que es el que está ya, digamos, más cerca de validarse, para que podáis ver a futuro, ¿vale? Estadísticas de un montón de apartados, recetas de agua, lúpulos, un montón de cositas, ¿vale? Bastante completo. Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, espero que vayáis usando poco a poco la web de Homebrewers Club, si os es de interés. Y como siempre os digo, si os gusta el contenido, podéis darle like y seguir el canal. Un saludo.